En el ejercicio de la cápsula recién pasada, hemos encontrado que la ecuación de Friis de alguna forma entrega resultados que no representan la experiencia cotidiana, que no representan aquello que estamos acostumbrados a experimentar, que es básicamente que las transmisiones inalámbricas no necesariamente llegan muy lejos, ¿sí? Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está en estudiar con algo más de detalle la pérdida de potencia por distancia en ambientes con obstáculos. Aquel primer factor evidente que hace, digamos, que la propagación intuitivamente en nuestros entornos construidos no sea de espacio libre, es porque hay obstáculos. Y con obstáculos no solo me refiero a un entorno construido con paredes o un entorno natural con vegetación y follaje, sino que también me refiero a elementos como humedad en el aire, la atmósfera propiamente tal. Me refiero a elementos como lluvia. Y si es que vamos a mirar los estudios que se han hecho, y estos estudios son ya bastante antiguos, pero la física de esto no cambia, entonces son completamente válidos. Esto está en el texto de Jakes, que tiene una edición de 1994, pero el texto original es de los años 60. Acá se reportan atenuaciones debido al oxígeno y debido al vapor en la atmósfera. Abajo tenemos frecuencia en gigahertz. Así que 1 gigahertz es un buen punto de referencia. Aquí en 2.4 está la banda no licenciada, donde ocurre mucho de las comunicaciones Wi-Fi. Poquito bajo 1 GHz, 900 GHz, también hay una banda no licenciada. Están las primeras generaciones de telefonía celular, ocuparon esas bandas. Entre 2 y 5 hay otros tipos de comunicaciones celular, otras bandas de comunicación celular, 4G, 5G, funcionan por ahí. En torno a 0.1 está el dial FM. Entre 0.2, 0.5 y un poco más está televisión abierta. Así que el grueso de las comunicaciones a las cuales estamos habituados ocurren en este rango de aquí. En este rango de aquí, 5, 20, pasadito 20 hasta los 30, 30 y tanto, hay muchas comunicaciones satelitales. Y sobre 50 hay relativamente poco. En 60 GHz, hace ya un par de décadas, se liberó una porción de 10 GHz de ancho de banda, enorme, o sea, 10 GHz, todo este ancho de banda de acá, donde ocurre prácticamente una gran mayoría de las comunicaciones inalámbricas terrestres hoy en día, una porción similar se liberó acá para usos no licenciados, para desarrollar tecnologías para esos usos. Es una cantidad enorme de ancho de banda disponible, pero está en 60 GHz, y si es que miramos estas curvas, es un lugar, es una frecuencia en la cual las atenuaciones son bastante grandes. Entonces, si comparamos atenuaciones aquí en la zona típica, estamos entre 0,01 y 0,001. Y aquí hay un factor 100, un factor 1000, así que esta atenuación aquí es 1000 veces más grande que acá. Algo similar se puede decir con esto, incluso esta baja más por acá. Es decir, frecuencias más altas sufren de mayor atenuación debido al oxígeno y debido al vapor de agua en
la atmósfera. Así que esta banda aquí que se liberó, que tiene muchísimo ancho de banda, es principalmente útil y atractiva para comunicaciones a muy corta distancia. Porque si no, las potencias que hay que utilizar para vencer estas grandes atenuaciones lo hacen poco atractivo. Aquí hay otro gráfico que muestra las atenuaciones con frecuencia debido a la lluvia. La lluvia también tiene un impacto sobre la propagación inalámbrica y ese impacto es mayor en la medida que la frecuencia es más alta. Y aquí también estamos hablando de factores 1000 entre la zona habitualmente utilizada y las zonas potencialmente utilizables en un futuro. Un factor 1000 tiene un impacto muy relevante en esta distancia que calculamos en el ejemplo de la cápsula anterior de 50 kilómetros. Un factor 1000 en la potencia recibida tiene el potencial de reducir esos 50 kilómetros dramáticamente. Aquí hay otro gráfico que también me parece bien interesante. Tenemos distancia en kilómetros de 100 metros a 100 kilómetros. Y lo que hay acá son tres curvas comparadas con espacio libre, ecuación de Friis. Y estas tres curvas lo que representan son transmisiones en más o menos 900 MHz con antenas transmisoras a alturas similares en una torre de antena transmisora en Filadelfia, en Nueva York y en Tokio. Y todas las torres son más o menos de la misma altura. Y lo que hacen los autores acá en distintas distancias fueron midiendo la intensidad de campo recibida y se observa de que hay una caída, tal como se esperaría, utilizando de referencia el modelo de Friis, pero se observan dos cosas distintas. La primera es que la pendiente de la caída varía. En particular, aquí, entre 1 y 10 kilómetros, la pendiente en Nueva York cae muy fuertemente. Lo segundo que se observa es que ya muy lejanamente esta pendiente sugiere tener un incremento. Eso se asocia posiblemente a la curvatura de la Tierra, donde uno ya comienza a tener el receptor escondido detrás de la curva de la Tierra. No hay línea de vista entre esta antena transmisora y el receptor. Y lo tercero que se observa es que aquí hay una diferencia que es perfectamente de unos 20, 30 decibeles con respecto a espacio libre. Y esto está signal power relative to free space at 1 kilometer. O sea, hay una atenuación adicional que ocurre antes de 1 kilómetro que de alguna forma tiene que explicar esto. Entonces lo que buscamos es un modelo que nos permita tal vez adaptar el modelo de Friis de espacio libre a una situación que es más consistente con lo que se observa en la práctica en ambientes con obstáculos. Y tengo una última figura que también presenta distancia entre 1 y 100 kilómetros. Atenuación también presenta el caso de espacio libre. Y aquí 3 metros es la antena del móvil que recibe la transmisión y HB es la antena del transmisor, de la base, desde la cual se emite. Así que se utilizan distintas bases a distintas alturas y un móvil a una misma altura permanente. Y lo que llama la atención es que cuanto más alta está ubicada la antena de la estación base,
más se acerca esa pérdida de potencia por distancia al caso de espacio libre. Observamos acá también que ya en 100 kilómetros hay una caída más pronunciada. Esa no se observa acá porque posiblemente con una altura de 45 metros el ambiente de propagación ya estaba obstruido por otras cosas antes, y eso lo representa esa diferencia vertical. Y esto nuevamente es otro punto de información que de alguna forma quisiéramos incorporar y captar en nuestro modelo. Así que con esta breve introducción basada en lo que dicen mediciones empíricas, vamos a una siguiente cápsula en la cual, partiendo de la ecuación de Friis, modificamos algunos elementos y tratamos de proponer un modelo más adecuado para la comunicación en ambientes con obstáculos.